Muy bien, siendo hoy día, ¿no?, miércoles 31 de agosto, estamos con los alumnos de segundo año de secundaria del Colegio Santa Mariana de Jesús, colegio particular, el cual se ha planteado un foro, ¿no? El tema del foro es la insuficiencia en la educación sexual que imparten los colegios, tanto particulares como nacionales, que no evitan, ¿no?, el índice de crecimiento de embarazos adolescentes y el índice de crecimiento de las enfermedades o de las infecciones de transmisión sexual. Entonces vamos a proceder a tener la opinión sobre este tema, ¿no? Él cree realmente, el alumno Jairo Samuel, cree realmente que esto es cierto, este planteamiento hecho por la alumna Isabel del segundo año de secundaria. ¿Estás de acuerdo con ella? Si estás de acuerdo, dices sí y dices por qué estás de acuerdo, qué fundamentos tienes para que estés de acuerdo. Y si dices no estar de acuerdo con la opinión de ella, tienes que explicar por qué no estás de acuerdo y qué pruebas presentas para no estar de acuerdo. Empezamos entonces con el alumno Jairo Samuel. ¿Y no quieres plantearme la pregunta? Ya la hice. Diría sí. Sí estás de acuerdo con lo que dice nuestra alumna Isabel. O sea, para ti sí es insuficiente, ¿no? No es suficiente lo que nos enseñan en la educación sexual en los colegios nacionales y particulares, porque no se evitan los embarazos adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué, Jairo, estás de acuerdo con Isabel? A veces algunos alumnos pueden sufrir un embarazo al ya llegar a tercero o cuarto año de secundaria, tal vez ahí les dé la menstruación. Ya no se sabe. Ya, tú mencionas que sí hay embarazos aproximadamente a partir de tercer año de secundaria, que justamente tiene relación con la fertilidad de la mujer, ¿no? La adolescente se vuelve fértil a partir de bueno, algunos es a los 10, otros es a los 12, otros es a los 13, ¿no? Dependiendo. Pero ya en tercer año de secundaria, ya las adolescentes son fértiles, pueden procrear y podrían quedar embarazadas. Ya tu sustento es la menstruación. ¿Tienes algún otro sustento por el cual estés de acuerdo? Pero ojo que estamos hablando de la educación sexual, ¿ah? O sea, la educación sexual que imparten en los colegios, ¿no es suficiente para evitar los embarazos? Diría que no es suficiente. No es suficiente. Ya. Los ¿Por qué no es embarazos suficiente? a veces los embarazos no se sabe en qué tiempo y en qué día puede llegar a un adolescente. No se sabe eso. Ya. Entonces, ¿tú crees que la educación sexual, lo que explican en los colegios sobre tu sexualidad, sobre la menstruación, sobre los métodos anticonceptivos, no es suficiente? Igual, las adolescentes se están embarazando en el Perú. ¿Ya? ¿Y por Algunas, qué ¿verdad? crees que, ¿y por qué crees que algunas adolescentes se embarazan? ¿Por qué? Diría que eso pasa a veces no sé las razones por la... mm, mm, ¿Por qué se embarazan las adolescentes? seguro por algún adolescente, seguro quiere hacer relaciones sexuales así, tal vez, y ella acepta, y por eso, y Ya, luego queda embarazada. ya. Las adolescentes están teniendo relaciones sexuales, A ¿no? ver, ¿Tú estás de acuerdo con que una chica de 14, de 15, tenga relaciones sexuales? ¿Qué no opinas sobre puede. eso? ¿Por qué? ¿Por qué crees que no debería tener una chica de 14, de 15, de 16 relaciones sexuales? ¿Por qué? Porque es muy malo, todavía no llega a los 18, o a los 19, todavía no es adulta para nada.
Las relaciones sexuales. Claro, ¿no? Las relaciones sexuales, ¿no? Es un acto de nuestra sexualidad que se debería dar cuando estamos maduros. ¿Estás de acuerdo? Entonces, una adolescente de 13, 14, 15, 16 años definitivamente todavía no está preparada para asumir una relación sexual, ¿no? Y más con las consecuencias. Pero, ¿qué está pasando en el colegio? Pues, ¿por qué en el colegio no le dicen que no es bueno? ¿Crees A tú que los veces colegios o sí le dicen y no hacen caso? ¿Cómo es? diría que a algunos se les siente sí dicen, ve con esas cosas así. Como a veces ignoran, a veces algunos son ignorantes, las cosas pasan. Y eso, Ajá, ignorancia. Entonces, ¿tú crees que en los colegios no están enseñando bien? Porque si en los ah, colegios enseñaran qué es un condón, ¿no? Si en el colegio enseñaran qué es un método anticonceptivo, las pastillas, ¿no? De repente se evitaría. Pero más allá de enseñarles el uso de un condón, Jairo, deberían de enseñarles a las alumnas a que su proceso biológico, psicológico, físico todavía no ha terminado en la adolescencia. Y puede por lo ser, tanto todavía no deberían de tener relaciones sexuales. Así conocieran el uso de un condón. No deberían. Pero estas charlas, ¿crees tú que no se dan? Estas enseñanzas no se dan. ¿Cierto? Ya, muy bien, Jairo. Jairo ha defendido su posición, no se ha quedado callado, ha dado respuesta, ¿no? A lo que él opina, ha dado su respuesta, su sustento, muy bien. No ha presentado ninguna prueba científica, no ha presentado ningún informe, ninguna investigación, pero ha sustentado, ¿no? Con su experiencia su posición. Vamos ahora a pasar en el foro. Recordemos, chicos, que el foro trata sobre la ineficiente educación sexual que recibimos en los colegios públicos y privados, que hace que no se eviten los embarazos adolescentes y las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual. Joel, ¿cuál es tu posición? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Explícanos por qué, sí o no. Estoy de acuerdo que sí se tenga que poner así dependiente de la educación sexual. Sí estás de acuerdo que, perdón, puedes repetir, disculpa. Que sí den, que sí den explicaciones de la educación sexual, que lo Ya, expliquen para que las mujeres y los hombres, y no solo de ellos, que también entiendan lo que es necesario saber de la educación sexual. Habrá algunas personas que digan, ah, ya, es solo sexo, solo es esto, solo aquello, ya, ya, pero obviamente no te darás cuenta de una cosa. No solo vas a tener solo eso, pero también podrás contraer otras cosas en vez de eso. Podrías contraer otras enfermedades que tú, te aseguro que no quisiste investigar o no quisiste usar otras cosas que sería necesario para que tú tuvieras esa emoción que tú tienes con el sexo, que ya. te puede hacer Entonces, enfermo. Joel, te voy interrumpiendo haciendo repreguntas, ¿sí? Todavía no hemos Sí, amigo. terminado, ¿no? Eh, ¿Tú crees, entonces, tú estás de acuerdo con el planteamiento de Isabel? ¿Tú crees que la educación sexual que se da en los colegios nacionales y particulares es insuficiente? No es suficiente, Ujú. no es suficiente. ¿Por qué crees que no es suficiente? Porque los profesores no se informan, porque los profesores sí se informan, pero no saben cómo transmitirlo, porque los adolescentes no concientizan, es decir, escuchan nada más, pero no concientizan, porque los padres no apoyan la educación que se da en el aula de clases, no la refuerzan, falta de control, de repente la chica sí sabía, porque se lo dijeron en el colegio, que no debería tener relaciones sexuales, pero en la casa la dejan sola 6 horas y ella la convenció el chico y se fue.
¿Por qué crees que no funciona la educación sexual? Porque sería porque hay personas que tal vez tengan miedo o les dé vergüenza decirles eso, porque de aseguro ellos ya tuvieron esa experiencia, o una experiencia buena o una experiencia mala. Y por eso algunas personas no lo quieren decir por, ¿cómo decirlo?, vergüenza, o que aún no estén preparados, que tengan para hablarles de eso. Del tema. Entonces, Ajá. en conclusión, hay una mala comunicación. ¿Eso es lo que quieres decir? Hay una mala comunicación, los profesores no están llegando a sus alumnos. Podríamos decir que sí. ¿Y el papel de los papás? Porque la educación El sexual, papel de los papás. dime. El papel de los papás tiene que ser también incluidos con ellos, porque obviamente tuvieron a su hija, pero su hija o hijo podrían pensar que ellos se tomaron tiempo, se conocieron hasta que sean adultos, para que así se enamoren y todo eso, pero también habría personas así que de aseguro les dan esa mentira para que así no se explique como tanto de las mentiras que llevan los padres o otras cosas, porque hay padres que se embarazan apenas que son adolescentes y hay otros que se embarazan ya en la mayoría de edad, así que ya son, pero obviamente así con un pacto así de ellos, así más o menos, ¿cómo decirlo? Una decisión entre ellos. Ya, entonces, entonces tú me hablas de, yo Y hasta donde te entiendo, es la falta de comunicación, o sea, no está llegando bien el mensaje a los adolescentes. Ya, así es. ya, eso es lo que te estoy entendiendo. O sea, la maestra puede hablar, puede mostrar un condón en la clase, la maestra puede dar charlas sobre métodos anticonceptivos, la maestra puede hablar sobre lo importante de no tener relaciones sexuales, pero eh, al alumno le entra por acá y le sale por el otro oído. No hay una buena, no Porque llega el mensaje hay como debe. adolescentes que no hacen, porque hay adolescentes que no hacen caso a lo que le están diciendo. O sea, dicen, que me da igual eso de esa educación. Y hay otros que sí quieren entenderlo para que así entiendan lo que es importante. Pero hay otros que no Ujú. quieren aprender ni nada de eso y solo embarazar así a muchas mujeres y así que sea su vida. Y hay otros que Ya. sí quieren embarazar, pero a la persona que ama y con quien quiere estar de verdad. Claro, claro. Ya te estoy entendiendo, ya. A ver, vamos a, entonces ya la posición de Joel es diferente a la de Jairo, ¿no? Jairo habló que sí está de acuerdo que es insuficiente, no por ignorancia, ¿no? Porque no sabe. Joel habló más de una comunicación, de una concientización, ¿no? Vamos a ver el planteamiento de Adrián. Seguimos con el foro y la pregunta que no debe de desligarse del foro es que si estamos de acuerdo o no que es insuficiente la educación sexual que se da en los colegios primarios y secundarios, o secundarios especialmente de privados y nacionales, para evitar el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual. Sigue, Adrián, con tu postura. Estoy de acuerdo, sí, con Isabel, ya que esto no es suficiente con la educación que se da en los colegios. Sí, se da en biología, en DPC, pero solo dan cosas básicas, pero, o sea, no te enseñan cómo prevenirlo, las enfermedades que pueden ocurrir, todo eso. Ya, aun digamos que un adolescente está ahí en su clase, también estoy de acuerdo con Joel que cualquiera que es distraído le sale por un oído y se le sale por el otro. Y hasta ahorita yo creo que hay muchas personas muchas mujeres en general, que han sufrido
¿cómo se llama esto? De acosos de, por ejemplo, de 12 años para arriba o hasta menos todavía, ya, porque, ¿cómo se llama? No, la educación en los colegios no es suficiente sobre eso. Y por eso que hay muchos adolescentes que no lo entienden. ¿Por qué crees que el adolescente no lo entiende? Porque ¿Qué está faltando? no explican lo suficiente los profesores como para que se le quede en la cabeza un concepto sobre ello. Ok, o sea, casi estás más de acuerdo con Joel, ¿no? Que no hay concientización. ¿Tú crees que al profesor actual le falta conocimiento? ¿No explica bien porque no estudió bien? Eh, ¿No explica bien porque tenemos una filosofía conservadora y al profesor le da roche hablar sobre el métodos anticonceptivos y todo esto y la madurez sexual? ¿O simplemente no explica bien porque tenemos profesores que realmente eh, no enseñan con convicción, con amor a la profesión? ¿Por qué crees que no llega bien el mensaje? No, yo creería que el profesor sí sabe, sí sabría sobre esto, pero, o sea, quieren ir paso a paso o hasta llegar a un alto nivel de secundaria que sería cuarto año de secundaria, quinto año. Mm, ya, ya te entendí. O sea que tú crees que, claro, deben de ser claros desde el primer año, por lo menos. ¿No? Yo también creo lo mismo. Ya en primer año yo creo, yo por ejemplo, yo ahora en primer año, yo les pongo imágenes y, ¿no? Y les enseño el pene y el prepucio y el glande y hablamos de la vulva vaginal, ¿no? Porque se deben hablar esos temas, ¿no? Así con nombre y apellido, ¿no? Sin ningún temor, porque es mejor hablar claro y frontal para que se entiendan las cosas, ¿no? Bueno, vamos, me ha parecido muy interesante la opinión de ustedes. Yo he tratado de dirigir el foro, tratar de sacarle a ustedes la idea lo más claro posible, porque lo que un foro quiere es que se expresen las ideas de la manera más clara, ¿no? Que no sean tan generales, ¿no? Que especifiquemos, que detallemos, ¿no? Para justamente llegar a una explicación o una conclusión. Entonces, vamos ahorita, yo voy a exponer la conclusión definitivamente, entonces estamos de acuerdo con el planteamiento de Isabel. Las escuelas nacionales o particulares, privadas, ¿no? Que dirigen la educación sexual en los adolescentes en el Perú, pues no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Porque si tuviéramos una buena calidad de educación sexual, no tendríamos las consecuencias que vemos en embarazos adolescentes ni en infecciones de transmisión sexual como el SIDA, ¿no? El SIDA se está propagando cada vez más rápido. Hay más gente que contiene SIDA o que tiene por lo menos el VIH, porque una cosa es tener el virus y otra cosa es ya que se presente la enfermedad. Tú puedes ser portadora de virus, tienes el virus, pero todavía no presentas la enfermedad. Y en otros casos ya tenemos gente la cual se presenta la enfermedad tal cual como SIDA, ¿ya? Entonces, bueno, lamentablemente estos virus pues no tienen color, no tienen forma, no tienen olor, y muchos de ellos, ¿no? Al igual como el COVID, se transmiten solamente con un roce, con un acto sexual, roce de fluidos, roce de cuerpos, partes íntimas, ¿no? Y el virus ya se pasó. Besos, saliva, ¿no? Y el virus ya se pasó. El SIDA, si bien es cierto, solamente tiene dos maneras de transmitirse.
es por la vía sanguínea, ¿no? Que puede ser cuando te da una transfusión sanguínea con una sangre contaminada o a través de una madre a su hijo. Y la otra forma es por la vía sexual, ¿no? Al tener relaciones sexuales y ahí los flujos sexuales se intercambian y te contagias de SIDA, ¿ok? Tenemos otras enfermedades, otros virus, otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Como el herpes genital, como el papiloma humano, que son temas que nosotros vamos a tratar más adelante también, ¿ya? Los cuales tú no sabes ni siquiera que lo tienes, Jairo. Tú puedes ver a la persona muy limpia, muy aseada, que huele a colonia, muy guapa, pero tú no sabes que tiene el virus del papiloma humano. No lo sabes, porque ni ella misma lo sabe. Porque el papiloma humano, por ejemplo, es un virus que duerme 10 años en tu cuerpo. Y después de 10 años se presentan con una especie de verruguitas chiquitas en las partes genitales, tanto del hombre como de la mujer. Pero ya lo has contagiado hace 10 años atrás. Y todas las parejas que tuviste durante esos 10 años van a presentar papiloma humano. Por eso es que hace 4 años el Ministerio de Salud ahora pone una vacuna a las niñas a partir de los 13 años contra el papiloma humano. Eso, por ejemplo, en mi época no existía. No había vacunas contra el papiloma humano. Ahora sí la hay. Hace justamente 2 años antes de la pandemia fueron al colegio a vacunar. Y algunas querían, otras mamás no permitían. Y, por ejemplo, a mi hija yo le puse el virus, la vacuna del papiloma humano. Pero en mi época, por ejemplo, no había. Entonces yo estoy sin esa protección, por ejemplo. Entonces, chicos, hay que tener mucho cuidado con su vida sexual, ¿no? Mucho cuidado. Hay que averiguar mucho sobre el pasado de la persona. Hay que investigar, hay que preguntar. Antes de entregar mi cuerpo a una persona, yo tengo que investigar. No es que la conozco un mes, que la conozco un año. Y si soy un adolescente todavía, el cual no voy a asumir ni siquiera una enfermedad para mí, menos la vas a asumir con otra persona, menos la vas a asumir con un bebé. Entonces mejor no hagamos cosas que no vamos a poder asumir, que pueden tener consecuencias graves. Y que tú en ese instante no te das cuenta. En ese instante son segundos, pero que tienen consecuencias que duran para toda la vida. ¿Ok? Vamos a dar por terminado esta sesión donde hemos hablado muy bien en el foro. Los felicito por su grado de participación para estar en el segundo año de secundaria. Y vamos a pasar ahora a nuestro plan lector. ¿Ok? Vamos a acabar nuestra sesión para ir a nuestro plan lector. Vamos a... ¿Perdón? Me voy a dormir porque todavía son las 1:53. Ajá.